Vamos a ver cómo podemos cómo se puede mantener el voltaje en bornes en un generador a pesar de que se exija diferentes regímenes de funcionamiento, es decir, a pesar de que se exija diferentes cargas dependiendo de lo que se conecte en bornes de ese generador. Hay que tener en cuenta que las pérdidas que va a tener internas un generador van a depender de la demanda que tenga de corriente. Más demanda de corriente, más pérdidas, por lo tanto la U va a bajar. Y si tiene menos demanda de corriente, esa U va a subir. Sin embargo, hay que mantener la tensión en bornes lo más cerca posible, o si puede ser, la tensión en bornes para la que ha sido diseñada, la tensión nominal. Para ello vamos a utilizar un regulador de voltaje. Vamos a coger este ejemplo, el de excitación shunt, para explicar cómo se regula el voltaje en bornes de un generador. Aquí vemos, si tenemos el generador en vacío, cuando se le aplica un par a ese generador va a empezar a proporcionar en el inducido una fuerza electromotriz que va a depender de la propia máquina, de la velocidad de giro del rotor y del campo inductor. Como ya sabemos, al comienzo va a empezar a generar una fuerza electromotriz porque tiene magnetismo remanente, es decir, hay una pequeña parte de campo inductor que va a ser la mínima para que empiece a generar una fuerza electromotriz. Una especie de autoexcitación. A medida que va generando más fuerza electromotriz, hay más corriente por el inducido. Si está en vacío, esa corriente va toda a la excitación, con lo cual va aumentando el campo, aumenta la fuerza electromotriz, va aumentando el campo, aumenta la fuerza electromotriz, y así un proceso que en principio llevaría, si no se pone ningún medio, llevaría al núcleo magnético a la saturación. Claro, si el núcleo llega a la saturación, llega un momento que ya no puede crecer ese flujo magnético. Por lo tanto, ahí queda estabilizada ya la fuerza electromotriz, a pesar de que se siga incrementando la corriente de excitación. Bueno, no se debe llevar a la máquina a la saturación del núcleo magnético. De hecho, antes, al voltaje requerido, debe dejar de inducir ya más fuerza electromotriz, de tal manera que sea un voltaje que permita una regulación tanto por arriba como por debajo de ese voltaje nominal requerido. Si estuviera en carga, es decir, si se estuviera exigiendo una parte de corriente hacia el exterior, estaríamos en las mismas condiciones prácticamente. Es decir, empezaría a inducir, parte de la corriente del inducido se iría hacia la excitación y parte iría hacia el exterior, hacia las cargas que tenemos. Entonces, ahí sería necesario lo que he explicado al principio, o sea, mantener ese voltaje en bornes a pesar de independientemente de la carga que se solicite al generador. Bueno, pues eso se hace mediante una regulación que se va a hacer a la intensidad del campo inductor, es decir, gobernando el campo. Para gobernar el campo necesitamos gobernar la corriente de excitación. Es decir, es un ejemplo parecido a esto, ¿no? Si tiende a subir la fuerza electromotriz, lo que hay que hacer es que haya menos corriente de excitación, es decir, que baje el campo magnético. Para ello, pues simplemente incrementando aquí en este principio básico la resistencia, bajaría la intensidad. Y si tiende a bajar la fuerza electromotriz, lo que tenemos que hacer es incrementar el campo. Para eso lo que tenemos que hacer es bajar esa resistencia para que haya más intensidad de excitación. Bueno, el método práctico es intercalar un sistema que esté más o menos automatizado, es decir, que no dependa de que haya que estar controlando de forma manual. Aquí tenemos un sistema primitivo, pero que está muy bien para entender luego los sistemas modernos, en la base de los sistemas modernos.
Aquí tenemos el inducido, tenemos el inductor y en el camino del inductor vemos que tenemos el regulador. En este caso, repito, es un sistema electromecánico que ya no se utiliza. Tuvo su momento de gloria hace años. Este sistema es conocido como contacto oscilante. Como vemos, se basa en un contacto, que es esto que tenemos aquí, contacto metálico. Ahora mismo aparece cerrado bajo la acción de un muelle, o sea, un muelle que tira de ese contacto y lo mantiene cerrado. La acción, la fuerza de ese muelle se puede ajustar. Por otro lado, ese contacto puede ser abierto mediante la fuerza que va a ejercer un electroimán. Como vemos, ese electroimán tiene su bobina en paralelo con el voltaje en bornes de este generador shunt. Entonces, si sube el voltaje, sube la corriente por el electroimán. Más corriente, más fuerza magnetomotriz, más campo magnético, más fuerza del campo magnético. Entonces, al principio empezará a subir la fuerza electromotriz debido al magnetismo remanente y fijémonos en el camino que va a seguir la corriente. Se iría por aquí, pasaría al contacto que está cerrado por aquí y al campo inductor. Vemos que no hay nada que se oponga a esa corriente. Simplemente tenemos como única carga ahí el campo inductor. Entonces llegará un punto en el que tenderá a subir el voltaje por encima del que nosotros requerimos, según el ajuste que hayamos hecho. A medida que va subiendo el voltaje en bornes, vemos que también va subiendo la corriente a través del electroimán. Bueno, llegará un punto en el que esa fuerza magnetomotriz que se va a generar en el electroimán creará un campo magnético que tendrá la suficiente fuerza como para abrir este contacto. En el momento que ese contacto se abre, el camino de la corriente, que antes no tenía ningún impedimento, ya no, aquí se abre, ya no puede ir por la corriente, tiene que ir por aquí abajo, pasar una resistencia y después pasar por el campo. El hecho de que ahora en el camino de la corriente de excitación haya una resistencia, pues lógicamente hace que esa intensidad se reduzca. En el momento que esa intensidad se reduce, baja la fuerza electromotriz. Como baja el campo magnético, baja la fuerza electromotriz que se induce y por lo tanto va a bajar el voltaje en bornes. Cuando el voltaje en bornes tiende a bajar, va a bajar por un punto en el cual la intensidad que va a circular por el electroimán no va a ser suficiente para generar la fuerza magnetomotriz capaz, cuyo campo magnético tenga la fuerza capaz de mantener esto abierto. Vencerá la fuerza del muelle, otra vez se cerrará y otra vez la corriente volverá a ir sin ningún impedimento hacia la bobina de campo. Es decir, otra vez crece el campo magnético, crece el flujo, por lo tanto crece la fuerza electromotriz y crece otra vez la tensión en bornes. Bueno, esto es un ciclo que se repite de forma continua. Entonces el voltaje medio será el que nosotros requiramos a base de este ajuste mecánico. Bueno, los modernos reguladores, aquí tenemos uno transistorizado. La base es prácticamente la misma. Aquí el transistor 1 es el elemento que sustituye a este interruptor, a este contacto que tenemos aquí. Este transistor conduce o no conduce, es decir, está en corte o está en saturación. Si está en corte no conduce, si está en saturación pues conduce todo lo que puede. Y todo este circuito que tenemos aquí pues está justamente para gobernar este transistor. Hay que decir que en elementos más modernos toda esta circuitería se sustituye también por circuitos operacionales, por amplificadores operacionales. Pero al fin y al cabo de lo que se trata es justamente de gobernar al final un elemento que suele ser actualmente semiconductor, tipo un transistor, MOSFET por ejemplo, para que ese transistor conduzca o no conduzca. De hecho, no tiene por qué ser una regulación en la cual el transistor conduce o no conduce, sino que esa circuitería a base de amplificadores operacionales puede gobernar de tal manera que el transistor conduzca más o menos, es decir, que hay una regulación más suave. Eso va a depender
del generador que se utiliza, el generador cuyo voltaje se quiera regular. Bueno, este circuito, ¿cómo funciona? Hasta que el voltaje no llega a un valor requerido que es el que yo voy a ajustar con este potenciómetro. Pues hasta que ese voltaje no llega a un valor requerido, la corriente que va a haber en este circuito va a ser por R1, el diodo 1, el transistor 1 y al campo. Si el voltaje llega al valor dado por, aquí tengo un divisor de tensión, en este punto tengo un voltaje que lo elijo yo mediante el potenciómetro, en este punto tengo un voltaje, si a ese voltaje le sumo lo que tiene que quedar en el Zener, tendré el voltaje a partir del cual habrá circulación por esta rama, este circuito que estoy aquí indicando. En el momento que tengo corriente por ahí, lo que estoy haciendo es que aquí se va a producir una caída de tensión, los 0,7 voltios que va a necesitar este transistor para que conduzca. En el momento que este transistor conduce, va a conducir más o menos a la saturación, con lo cual el voltaje que voy a tener entre este punto y este como mucho va a ser de un voltio. Un voltio. Si este transistor quisiera conducir, aquí se van a quedar 0,7 voltios. Un voltio menos 0,7 voltios que se van a quedar en el diodo entre el emisor y la base de este transistor quedarían 0,3 voltios. Insuficiente para que este transistor conduzca, con lo cual se corta. Deja de haber corriente ya en el bobinado inductor. Entonces, al no haber corriente en el bobinado inductor, tiende a bajar el flujo, tiende a bajar la fuerza electromotriz que se induce, es decir, tiende a bajar el voltaje en bornes. Pero en el momento que tiende a bajar el voltaje en bornes, volvemos a lo mismo, llegará a un punto en el que ese voltaje será inferior al que tengo aquí establecido por este divisor de tensión y este Zener, con lo cual dejará de haber corriente a través de esta rama. En ese momento deja de haber la caída de tensión en la R3, ya no se polariza este transistor, por lo tanto queda polarizado este como al principio a través de esta resistencia colector base, con lo cual este transistor volvería a conducir y otra vez volvería a tener campo que vuelve a subir y otra vez que vuelvo a tener fuerza electromotriz, es decir, otra vez que vuelvo, el circuito lo que va a hacer es mantener más o menos el voltaje, un voltaje medio que yo elijo mediante el potenciómetro. Bien, este divisor de tensión, vemos que aquí aparece una resistencia que va a depender de la temperatura, es una PTC. Esta se suele utilizar para cuando hay temperaturas bajas, la resistencia es baja, la caída de tensión en ella es baja, por lo tanto tengo más voltaje en este divisor y aquí tengo más voltaje que en condiciones normales, por lo tanto para que esta rama se haga conductora va a necesitar que el voltaje en bornes sea superior al normal. Eso está calculado para que la intensidad sea la adecuada para que a temperaturas bajas se pueda cargar la batería y proporcionar la carga necesaria. A temperatura normal, es decir, cuando la temperatura sube, sube la resistencia y también este punto va a bajar, a subir la resistencia aquí, baja el voltaje que tengo en el cursor, el voltaje que tengo en este punto también va a bajar y por lo tanto el voltaje que voy a necesitar en bornes para que esta rama se haga conductora también baja, es decir, al voltaje nominal que se establezca mediante el potenciómetro 1. Bien, tengo otro elemento, el diodo, este que tengo aquí, que es para evitar que la batería se descargue a través del generador o a través del circuito regulador de voltaje. Es decir, en este caso solamente se permite corriente hacia los circuitos alimentados y la batería. Y por otro lado tengo otro elemento aquí en el circuito que se va a utilizar muchas veces. Este elemento que tengo aquí es un diodo volante y lo vamos a ver siempre que un semiconductor se utilice como elemento de conmutación para alimentar una bobina, como este es el caso, ¿no? Transistor para alimentar una bobina. Vemos que aquí aparece en paralelo con la bobina un diodo y además ese diodo está polarizado inversamente. Como vemos, la masa
potencial 0, tenemos el ánodo. En principio parece que no hace nada ahí. Bien, este diodo volante tiene una misión importante que es la de proteger al elemento semiconductor que va a estar en conmutación, es decir, el que va a servir para la alimentación de la bobina. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver, si el transistor conduce, una vez que está cerrado el interruptor de campo, porque si no todo lo que he explicado no tendría sentido, una vez que está cerrado el interruptor de campo, voy a tener circulación de corriente a través de D1, el transistor 1 y la bobina de campo. Bien, en el momento que el voltaje es el requerido, se va a producir la conducción del transistor 2 y se va a cortar este transistor. Es decir, este transistor se pone en corte. En ese momento, lo que va a suceder es que se va a generar una fuerza contraelectromotriz en la bobina con ese sentido. Démonos cuenta que cuando conduce el transistor tenemos una corriente por aquí, F2, F1 y masa, con lo cual tenemos una caída de tensión en la bobina con sentido F2, F1. Sin embargo, en el momento que se corta el transistor, si aplicamos la ley de Lehm, vemos que se va a producir una fuerza contraelectromotriz que va a tender a que la corriente continúe. Bien, esa fuerza electromotriz o contraelectromotriz, porque se opone al cambio, viene dada por esta expresión, es decir, el coeficiente de autoinducción que tenga la bobina multiplicado por la velocidad con la que va a variar la corriente. La corriente va a tener una velocidad finita, es decir, el transistor no pasa del corte a saturación ni de saturación al corte en un instante, tiene su tiempo para pasar, por lo tanto, esta velocidad tiene su valor también. Con lo cual tenemos aquí un voltaje que suele ser bastante alto. Bien, si nos fijamos y aplicamos Kirchhoff a la malla, tendríamos el voltaje que tengo aquí menos el que se queda en la resistencia. Estoy hablando en el momento de corte, menos el que se queda en la resistencia, porque puede haber todavía circulación por aquí, menos el voltaje entre el emisor y el colector de T1. Y si sigo por aquí para cerrar el circuito, más esta fuerza contraelectromotriz que se ha inducido, igual a 0. Es decir, que el voltaje que tiene que aguantar entre emisor y colector el transistor 1, este elemento que está en conmutación, viene dado por el voltaje de la tensión en bornes más el voltaje que se autoinduce en la bobina. Es decir, este voltaje, repito, suele ser bastante alto, con lo cual ese pico de voltaje en el momento de cortar la circulación puede deteriorar el transistor. Este voltaje de R1 no se puede despreciar frente a cualquiera de estos otros dos voltajes. Entonces, ¿qué hace ese diodo exactamente? Bueno, si nos fijamos, el diodo queda polarizado directamente respecto a esta fuerza contraelectromotriz. Positivo masa, ánodo masa. Es decir, esta energía que se ha generado aquí se va a disipar justamente en la propia bobina. Vemos que el circuito ahora, a través del diodo, se disiparía a través de la resistencia de la propia bobina, con lo cual protegería a ese transistor. Bueno, la regulación de voltaje no solamente es para las máquinas de corriente continua, sino para cualquier máquina con el fin de estabilizar el voltaje que vamos a tener en bornes cuando se trata de un generador. Vamos a ver otra máquina que proporciona también corriente continua. Y está basado en un inducido que es común para dos aplicaciones diferentes. Es el Starter Generator, es decir, una máquina de corriente continua que puede funcionar como motor y también puede funcionar como generador. Para ello tiene un sistema de conmutación cuyos contactos van a poner una configuración para que trabaje como motor y otra configuración para que trabaje como generador. Esta configuración que tenemos aquí, tenemos
la configuración trabajando como motor. Y la excitación trabajando como motor es excitación serie, la configuración serie. De hecho, prácticamente todos los starters de automoción se basan precisamente en un motor de arranque de corriente continua con esta configuración serie. Y en el momento que ha arrancado ya el motor, o sea, la turbina o el motor del auto, el sistema de conmutación se va a cambiar para que este mismo inducido ahora forme parte de un generador de corriente continua con excitación shunt. O sea, aprovecha lo bueno que tiene de la máquina de corriente continua, que es excitación serie como motor, y lo bueno que tiene la máquina de corriente continua, que es como generador, que es la excitación, no sé si he dicho shunt antes, es serie como motor, y como generador utiliza la ventaja de utilizar la de shunt, aunque actualmente no tiene ninguna aplicación ya la máquina de corriente continua excitación shunt para generar fuerza electromotriz continua, sino que prácticamente ha sido sustituida a todos los niveles por el alternador. Bien, el alternador. Como vemos, el alternador, su nombre nos indica como que es alterna la corriente. En realidad es así. Lo que se va a inducir en el propio alternador va a ser corriente alterna. Lo que pasa es que esa corriente alterna va a ser luego rectificada mediante un rectificador de estado sólido, es decir, mediante semiconductores. Lo mismo podríamos decir de la máquina de corriente continua. Internamente en el inducido sabemos que se induce corriente alterna, pero que luego a través del conmutador de delgas se convierte en continua. Claro, la diferencia está en que esta máquina es muchísimo más ligera. Por supuesto, el rectificador no tiene comparación con el rectificador o conmutador de delgas, mucho más fiable, ocupa menos espacio, no necesita tanto mantenimiento como el colector de delgas, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente las ventajas del alternador respecto a una máquina de corriente continua para generar esa corriente continua pues son evidentes. Como vemos, el inductor va a estar en el rotor. Eso quiere decir que el campo de excitación va a estar en el rotor. Y ese campo está alimentado con corriente continua, con lo cual ahí se van a inducir una serie de polos norte y polos sur fijos en ese rotor. Luego, el hecho de que ese rotor gire va a provocar la variación de ese campo magnético. La alimentación para el inductor la sacamos del propio inducido, es decir, lo que se induce en este generador, en este alternador. Lo que tenemos en el inducido lo rectificamos y lo mandamos al circuito de aplicación, y a la vez aprovechamos parte de esa corriente continua para generar el campo magnético. Al principio podríamos hacernos la misma pregunta: ¿cómo es posible que si no estamos alimentando por el inductor, por muchas vueltas que demos al rotor, si no tenemos alimentación al inductor, no tenemos nada en el inducido? Claro, la respuesta es la de siempre. En el inductor hay magnetismo remanente, y al principio, cuando empieza a moverse el rotor, hay un proceso de autoexcitación. Ese magnetismo remanente es el que va a proporcionar la fuerza electromotriz inicial para poder realimentar ya parte de ese voltaje, pues, de esa energía, al inductor, y que vaya creciendo la fuerza electromotriz que se va a inducir. ¿Cómo es un alternador? Bueno, pues tenemos el inductor, que está en el rotor, como he dicho, y el inducido, que está en el estator. Bueno, en el inductor, como vemos, tenemos aquí los anillos rozantes, estos que están aquí, al cual se pondrían las escobillas. Luego tenemos un bobinado concéntrico con el eje de ese rotor.
Es decir, en el momento que alimentemos este bobinado inductor, el núcleo, que es el eje del rotor, ese núcleo, hace además de núcleo de ese imán. Con lo cual vamos a tener en un lado un polo norte y en otro lado un polo sur. El lado que va a ser polo norte y polo sur va a depender de la alimentación que pongamos continua aquí en las escobillas. Es decir, si yo cambio la alimentación eléctrica, permuto la alimentación eléctrica, más, menos, menos, más, me va a cambiar la polaridad de los polos magnéticos que tengo aquí, sur-norte, norte-sur. De tal manera que luego tengo a un lado de esa bobina, como veo, unas chapas que tienen unos dientes y al otro lado de la bobina pues lo mismo, otra chapa con dientes. Es decir, si a este lado de este electroimán tiene el polo norte, todos estos dientes que tengo aquí serían polaridad norte. Por supuesto, todos los que vienen del otro lado sería polaridad sur. Si cambio la alimentación, la polaridad de la alimentación eléctrica, pues se invertiría. Este sería norte ahora, o este sería sur, y esto sería norte. Bueno, en este caso, el número de pares de polos es 6. Este es un parámetro que se va a utilizar mucho, el de número de pares de polos. De hecho, ya ha aparecido en las fórmulas anteriores para indicarnos cuánto la fuerza electromotriz de una máquina de corriente continua dependía del número de pares de polos. Este rotor en concreto tiene 12 polos. Entonces se pueden contar 12 polos. El número de pares de polos, por lo tanto, es 6. Como repito, alternados. Este rotor se introduce en este estator. Vamos a identificar cada una de las partes. Y vamos a centrarnos ahora en el estator. El estator tiene un bobinado que suele ser trifásico, el inducido, donde se va a inducir esas corrientes trifásicas. Y aquí, como vemos, tiene un conjunto de bobinas repartidas por todo el estator, por toda la que es la circunferencia del estator. Bueno, pues este bobinado trifásico, las fases se repiten. Aquí tendríamos una fase, por ejemplo, la fase A, la fase B y la fase C. Fase A en la parte fuera de lo que es la circunferencia del estator, la fase B en el medio y luego la fase C, la parte interna, como se puede apreciar. Luego se vuelve a repetir otra vez. Tendríamos aquí la fase A otra vez, la fase B y la fase C. Fase A, fase B, fase C. Es decir, se repite este patrón de las tres fases. Entonces, contando el número de bobinas que tenemos en total, es decir, siendo una bobina esto, con un número de espiras determinado, que casi hasta se pueden contar, pues tenemos 18 bobinas totales. Como tenemos tres fases, pues está claro que tenemos 6 bobinas por cada fase. Esas 6 bobinas, aquí tendríamos una, por ejemplo, la de la A, si consideramos esta la fase A. Aquí tendríamos otra de la fase A, aquí tendríamos otra de la fase A. Y vamos a identificarlas. Una aquí, otra aquí, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas, 5 bobinas y 6 bobinas. 6 bobinas para la fase A. Tendríamos otra bobina para la fase B, esta, y las que estuvieran en el medio, estas, volvemos a tener esta, etcétera, etcétera. Así por cada una de las fases. Bien, el número de ranuras que tiene el estator es de 36 ranuras. Las ranuras también son una unidad de medida dentro de estas máquinas. De hecho, el paso de bobina, es decir, lo que hay, cojo por ejemplo esta bobina que se ve bastante bien, lo que hay desde un lado de conductores activos, donde están los conductores activos de esa bobina, que sería esta ranura, hasta donde están los otros conductores activos de esa bobina, vemos que hay 3 ranuras. Es decir, pues el paso de bobina es 3, de 3 ranuras, que equivale a 30 grados. Cojo cualquier bobina y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta bobina
empieza aquí, los conductores activos estarían aquí de esta bobina y los siguientes conductores activos están aquí. 3 ranuras tiene el paso de esa bobina. Bien, el desfase entre las fases ya sabemos que en un sistema trifásico es de 120 grados lo que tiene que haber de desfase entre una bobina y otra bobina, es decir, entre una fase y otra fase. Claro, si yo me fijo en esta colocación, veo que no tengo 120 grados de desfase en las bobinas. Claro, eso sería si esta máquina tuviera solamente un par de polos, es decir, un norte y un sur. De tal manera que cada vuelta entera, una bobina pasara una vez por un norte y un sur. Entonces, efectivamente, habría que colocar las bobinas a 120 grados geométricos. Pero, en este caso, el número de pares de polos que tiene el rotor es de 6 pares de polos. Es decir, cada vuelta no va a pasar solamente una vez por un polo norte y un polo sur la bobina. Lo que tiene que hacer es sí pasar una vez por un polo norte y un polo sur. Pero en este caso, que tenemos 6 pares de polos, resulta que el ángulo eléctrico y el ángulo geométrico no coincide. De hecho, hay una fórmula, esta que tenemos aquí, que relaciona los ángulos eléctricos y el ángulo geométrico. Como necesitamos un ángulo eléctrico de 120 grados, el ángulo geométrico al cual tengo que colocar las bobinas es 120 grados dividido de 6, es decir, a 20 grados una bobina de otra, una fase de la otra. Esta fase, con respecto a esta, tiene que estar a 20 grados. Tenemos 36 ranuras, 360 grados, es decir, cada ranura son 10 grados. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí empieza una bobina, la siguiente bobina 1 y 2 empieza aquí. Igual que esta empieza aquí, la siguiente bobina empieza aquí, 2 ranuras después 20 grados. Es decir, hay que colocarlo en un ángulo geométrico de 20 grados una bobina de la otra. Bueno, pues esto es dado que se ve también cómo está colocado aquí el bobinado, cuando ya tengamos más conocimientos sobre las máquinas de corriente alterna, pues todo esto tendrá mucho más sentido. De hecho, recomiendo, cuando se haya empezado a estudiar las máquinas de corriente alterna, volver aquí, intentar analizar esto desde una perspectiva un poquito más lejana, es decir, con más conocimientos.